turbulencia, por eso es que apagué ahorita el micrófono, pero bueno, ya, libres. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta el fin de semana? ¿Cómo les ha ido iniciando este mes? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Excelente. Gracias. Muy bien, me da mucho gusto escuchar que todos estamos bien. Bueno, el día de hoy, si ustedes ya se dieron cuenta, durante la semana, no me acuerdo bien qué día, les subí 2 actividades que tenemos próximas a hacer. Una se entrega el día de hoy y otra el próximo viernes 12. Como verán, también tenemos, hoy vamos a revisar los 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3, que tenemos para nuestro primer avance. Yo creo que entre hoy y mañana les estaré calendarizando justamente los avances, porque en el programa nuestro primer avance lo teníamos en esta semana, pero como estoy dando la introducción justamente a la metodología y a la estructura de cómo vamos a ir conformando nuestro proyecto, por eso fue que se recorrieron las fechas. Entonces, yo creo que, como les digo, hoy en la noche, a más tardar mañana, ya les estaré calendarizando bien los avances para que ustedes también se vayan organizando y al final, bueno, tengamos con éxito nuestro proyecto. Entonces, bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver justamente el capítulo 1, 2 y 3. También les subí el libro de Roberto Sampieri, que se llama Metodología de la Investigación. Ya lo había hecho, pero compañeros que me habían hecho la observación de que estaba como muy raro descargarlo, de que muy chafa, y entonces lo quité y lo volví a subir en PDF. Entonces creo yo que está mejor así. Igual ya me dirán. Perdón, este libro de Sampieri es con el que me estoy basando para la presentación del día de hoy y para la del próximo viernes, porque ahí incluso vienen los ejercicios de marco teórico. Entonces, bueno, iniciamos. Acá estamos. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Se supone que viene por default. Bueno, entonces estamos aquí. Para todo esto, ¿qué entendemos por marco teórico? ¿Qué es el marco teórico? Todo lo relacionado al tema de definiciones, conceptos, ideas principales. No, ese más bien sería resumen o introducción, Daniel. ¿Quién más? ¿Sería la teoría con la que se va a sustentar el caso? No, ese es marco teórico. Aquí es marco contextual. ¿A qué se refiere el marco contextual? ¿Una breve explicación de lo que va a llevar el contenido? No, ese sería resumen o introducción. ¿Qué es el marco contextual? ¿Lo que va a tratar? ¿La empresa? Puede ser, por ahí va, la empresa, ¿pero qué de la empresa? Su misión, en general, misión, Es sus donde valores. se tiene la información de la empresa, ¿no? Correcto, justamente la ubicación e información de la empresa. Es decir, el marco contextual, vamos a imaginarnos ese globito de Google Maps o el carrito de Waze que te dice, usted está aquí. Entonces, nosotros tenemos que situarnos justamente de lo que está abordando o de lo que va a abordar nuestro proyecto integrador. Aquí es importante y lo recalco porque tenemos que entender que todo nuestro proyecto, todo lo que estemos haciendo desde el capítulo 1 hasta el 5, nuestro enfoque principal o nuestra esencia es el instrumento a desarrollar, es el instrumento a innovar, es la implementación de dicha herramienta. No podemos decir,
es que gracias a la bomba hidráulica que voy a implementar va a mejorar los procesos de calidad. No, eso es como una consecuencia. Es decir, eso vendría en conclusiones. Pero recuerda cuál es tu objetivo. Tú ya redactaste tu objetivo. Tú dijiste que si nosotros implementamos esa bomba hidráulica, si nosotros implementamos ese brazo robótico, si nosotros implementamos esa casa domótica, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a lograr? Eficientar tiempo, reducir costos, reducir consumo de energía. Punto, nada más. Sí, y eso lo hago como una opción. Si como consecuencia viene que mejoremos algún servicio, está padrísimo, pero no es la razón de ser de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a basar 100% o 90% en el instrumento, nada más. Por eso nuestro marco contextual, nuestro marco teórico, todo lo que tengamos que hacer, descripción del prototipo, todo es en base solo y exclusivamente a ese instrumento a innovar, ¿sale? Entonces, el marco contextual, como te decía, es justamente, a ver, aquí te voy a enseñar uno. La descripción, sí, de la empresa, dónde está ubicada, por ejemplo, si está en Lerma, está en Metepec, vas a usar, por ejemplo, el logo, acá está, ¿sale? Vas a usar, por ejemplo, un mapita en Google Maps, acá está también. Este es uno real que el año pasado, todavía yendo a la universidad, me dieron como borrador. La filosofía de la empresa, el giro de la empresa, si es metalmecánica, si es de plástico, si es de cartón, de madera, alimenticia. Es decir, todo lo que describa a la empresa, por ejemplo, antecedentes, si es que aplica, todo lo que sea referente a la empresa que nos delimite justo nuevamente como ese globito en Google Maps, en dónde estamos parados, de dónde vamos a partir. ¿Quién me ayuda con la lectura? Es el escenario físico, por favor. Es el escenario físico, condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se consideren relevantes para una aproximación al objeto de estudio. En algunas investigaciones, especialmente las de corte cualitativo, los resultados pueden depender de condiciones geográficas y temporales o entornos específicos. Continúa. De este modo, la delimitación de un marco contextual es un proyecto o tesis genera la certidumbre necesaria. Este restringe el estudio y área y tiempo en el que los resultados son válidos. Siendo un factor limitante, el marco contextual influye en los objetivos generales y específicos. De igual manera, ayuda a dar consistencia al marco teórico, ya que la búsqueda de los contenidos que integran estos aportes hace como mayor eficiencia. También permiten la identificación del objeto, sujeto y medio en el curso del proyecto o tesis. Ahora bien, el contextual complementa el resto de los referentes que se ven en el marco de investigación. Los otros son los conceptuales, definiciones, el teórico en teorías y el histórico antecedentes. Y como ya quedó establecido, el marco contextual hace una descripción de la situación temporal y espacio donde tiene un lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a hacer las demarcaciones necesarias con respecto al objeto de estudio. De igual manera, a través de estos marcos se establecen las distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto de análisis. Gracias, Daniel. Entonces, si se dan cuenta, aquí volvemos a enfatizar o se vuelve a enfatizar la descripción del escenario físico, condiciones temporales y situación general. Si yo te preguntara, ¿en dónde vives? ¿Qué es lo primero que dirías? Pues vivo en Metepec, vivo en Toluca, vivo en Ocoyoacac, vivo en Sinacantepec, vivo en Tenango, vivo en Lerma. ¿En dónde vives? Entonces eso sería como el primer lugar, como ubicarnos en dónde estamos hablando. Después yo te pregunto, ok,
¿Vives en una casa, departamento o en dónde? Ah, no, en una casa. La casa es de 2 pisos o es de 1 piso, la comparto. Conmigo viven, no sé, mi mamá o mi esposo o mis hijos o mis hermanos. O sea, es decir, tú empiezas a describir cómo es esa casa. Primero el dónde y luego el cómo es. Ah, pues contamos con 4 recámaras, con 1, con 2, con 5, con 10, no lo sé. Entonces tú empiezas a hablar de eso, incluso puedes decir, bueno, hay 2, hay 3 baños, hay 20 de focos, tengo perros, tengo gatos, tengo peces, tengo pájaros, no lo sé. Entonces empiezas a describir justamente las condiciones que conforman tu casa. Y así, entonces nosotros, con este ejemplo, es de lo que trata el marco contextual. ¿Dónde va a llevarse a cabo esa implementación de esa innovación? ¿En dónde? Ah, pues en una empresa, no sé si alguien trabaje ahí, en Schonk. Schonk es una empresa alemana que está en Ocoyoacac. Ocoyoacac, Estado de México. Este brazo lo vamos a implementar en el área de producción. Schonk se divide en 2, en sintermetálica, y entonces ahí es donde va a estar en la nave tal. O sea, si te das cuenta, vamos a partir como en ese embudo de lo general, de lo grandote, a lo particular, chiquito, 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 hasta que empiece a gotear. Así. Entonces, cuando nosotros empezamos a describir, si te das cuenta, dije, Schonk, empresa alemana. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, bueno, esa alemana es internacional, pero no solamente tiene sede en México, también la tiene en Alemania, también la tiene en Estados Unidos, tal vez en Japón, no lo sé. Entonces, lo puedo mencionar, pero realmente donde va a impactar mi innovación, en donde va a ser, pues en la de México. ¿México país? No. ¿México Estado de México? Entonces lo vamos a ir acotando. Ok, Estado de México, ¿en dónde? Hay 122 municipios. En Ocoyoacac. Lo delimitamos todavía aún más. Lo detallamos aún más. Ok, en Ocoyoacac. Hay 2 Schonk. ¿Cuál? La sintermetálica. Ok, nos vamos a ir a la sintermetálica. ¿En dónde? Pues en el área de producción. Si te das cuenta, todavía le vamos a acotar así, hasta que quede este layout, porque también en el marco contextual va a haber un layout, en donde dice el área y en dónde va a estar esa innovación, esa implementación. Y es lo que tú tienes que hacer. Características del marco contextual. Aquí son varias. Entonces, quien me ayude con la lectura, nada más recuerda que son varias las características. ¿Quién lee? De profa. Adelante, por favor. Características del marco contextual. Marca el espacio. El ámbito del marco contextual corresponde al espacio en el cual se desarrolla la investigación. Este espacio puede ser geográfico, temporal o en una combinación de ambos. Así, en este ámbito define claramente el proyecto o tesis como únicos. En ocasiones puede coincidir con el de investigaciones anteriores, pero al final debe mostrar aspectos no considerados anteriormente. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que al demarcar el espacio, estaríamos, ¿se acuerdan en la clase anterior, cuando yo les hablaba de el planteamiento del problema? Que uno de los aspectos era justamente delimitar en dónde. Entonces, aquí lo volvemos a utilizar. En este marco contextual vamos a volver a utilizar esos datos, el dónde, situado geográficamente en dónde. Por eso te enseñaba ese mapita. Es decir, tú ubícanos en Google, si quieres, o en el mapa que mejor a lo mejor la propia empresa tiene su mapa, en dónde estamos. Y ya con una aplicación, incluso en rojo, nos dices aquí, con flechita y todo. Continúa, por favor, depende de los objetivos. ¿Yo le sigo? Sí, son varios, por favor. El marco conceptual se debe definir de acuerdo con los del proyecto de la tesis. Esto sucede pues contexto puede significar cosas diferentes, como un equipo, grupo en particular, una organización, comunidad, sociedad, país, cultura y otros. Incluso puede referirse a una combinación de alguna de estas instancias. Entonces, ¿aquí qué sucede?
que el marco contextual también va a estar muy alineado o muy de la mano con los objetivos. Es decir, ¿qué objetivos tú pusiste? ¿Te acuerdas que había uno general y 3 específicos? ¿Cuáles fueron? Si tu objetivo era ahorrar el consumo de agua y por eso estás implementando esta bomba hidráulica, entonces, ¿qué sucede? Que tu marco contextual va a estar enfocado en donde va a estar esa bomba hidráulica. Pueden ser sanitarios, regaderas, en el comedor, en dónde va a estar situada esa bomba hidráulica que te va a ayudar justamente a reducir, nuevamente alineado a los objetivos, a reducir esos costos y a cumplir con el objetivo. Por favor, continúa. Da sentido a proyecto o tesis. El marco contextual es de suma importancia, pues es lo que da sentido a la investigación. En otras palabras, este ayuda a dar forma a un proyecto o tesis. Por ejemplo, si se utilizan varios casos para explorar un tema, la evidencia de distintos contextos puede ayudar a comprender por qué el fenómeno ocurre de distintos modos en escenarios diferentes. Va de lo general a lo particular. Se acostumbra que la contextualización se lleve a cabo describiendo los aspectos globales en primera instancia. Luego, se destacan los aspectos más particulares del contexto. Dado a su carácter multidimensional, conviene que se traten todos los aspectos de manera completa pero concisa. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que como te decía hace un momento, cuando nosotros contextualizamos, justo lo que te decía es ver ese macro, en esta visión macro, y irla reduciendo hasta que sea micro. Es decir, desde aspectos globales hasta la instancia en donde se va a llevar a cabo nuestra implementación. Ya si quieres que lea otro, por favor, quien guste. Adelante, quien gusta, por favor, desde Salazar de Gómez. Salazar de Gómez, citado en el libro, aconseja a los estudiantes que se están iniciando que se planteen el problema en un contexto general. Luego ubican la situación en el contexto nacional y regional para, por último, proyectarla en el ámbito social, es decir, donde se encuentran académicamente ubicados. ¿Cómo se hace un marco contextual? El esquema de un marco contextual dependerá de cada proyecto en particular y de los requerimientos de las instituciones donde estos se inscriban. Sin embargo, pueden existir algunos elementos coincidentes. A continuación se describen esto brevemente. Generalidades. En muchos proyectos se tiene por costumbre que la persona a cargo de la investigación haga las acotaciones permitentes a fin de establecer lo que significa el marco contextual. Esto es muy importante, ya que la palabra contexto puede presentarse a varias interpretaciones. También es frecuente una exposición sobre el contexto global, donde se inserta el proyecto o tesis. Particularidades. Tras las generalidades que se deben describir el escenario donde ocurre el fenómeno, que es objeto de estudio. Esta descripción es delimitada en tiempo y espacio, entre los aspectos que se pueden incluir dependiendo de su relevancia en cada caso. Se encuentran los geográficos, económicos, sociales, temporales y demográficos. De este modo, si el objeto de estudio son las organizaciones, el marco contextual puede contener datos como antecedentes, historia de la organización, misión y visión, entre otros. Se estila que la descripción de este contexto se haya yendo de lo macro a lo micro, usando este mismo ejemplo. El esquema sería empresa, gerencia, área o sección. Gracias, Dani. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo vuelve a poner o te vuelve a explicar cómo se hace este marco contextual. Nuevamente es partiendo de lo general a lo particular. Y aquí te habla de aspectos o nuevamente cómo lo delimitas ese escenario en aspectos de espacio, tiempo, lugar,
bueno, más bien generalidades o condiciones sociales, económicas. Tú puedes decir, es una empresa multinacional del giro alimenticio, ubicado en Lerma, Estado de México, en el Parque Industrial Toluca 2000. Es una empresa internacional o global que, no sé, entonces te vas dando cuenta, estás describiendo la empresa. Eso a lo mejor le llevará unos 2 renglones, pero después tienes que ubicar en dónde. En el área de ensamble va a estar situado o va a estar implementado nuestro prototipo, nuestro instrumento, nuestra herramienta innovadora. Es decir, así con esas lineamientos es como nosotros tenemos que ir estructurando nuestro marco contextual. Entonces, a continuación te voy a presentar un video, el cual, aunque está hecho en el TEC de Monterrey, lo importante no es la universidad, sino que tú veas o logres entender que no importa la universidad en la que estemos, el marco contextual, el marco teórico, la investigación, los proyectos, etcétera, nosotros los vamos a ver en todos los aspectos institucionales, educativos y académicos. Y esto nuevamente es con el fin de que tú cumplas con esas competencias que tu perfil como ingeniero está demandando. Entonces, bueno, te comparto esta presentación justamente sobre marco contextual. Hola, ¿qué tal? Entramos a una temática muy importante y muy interesante cuando hacemos proyectos de innovación, también cuando hacemos proyectos de investigación, el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? Es la descripción física del entorno que acompaña un acontecimiento. El acontecimiento es aquello que está siendo objeto de nuestra observación o de nuestra investigación. El marco contextual es el escenario, lo que hay alrededor de esa circunstancia que nosotros estamos investigando. Y aquí entran muchos niveles de marco conceptual. Podemos hablar de cuestiones normativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de recursos humanos, de las personas que están alrededor de ese evento, de ese concepto, o podemos entrar desde las dimensiones sociales, culturales, históricas. Es todo lo que acompaña al evento que nosotros estamos indagando, es la descripción del paisaje, del escenario sobre la situación que está siendo objeto de nuestro interés. Y es así como nosotros podemos hablar de un marco contextual para ayudar al lector de esa situación a ubicarse en el tiempo, en el espacio y en las condiciones en que se desarrolló ese objeto de innovación o esa investigación. ¿Cuáles son los instrumentos que nos pueden ayudar a describir un marco contextual? Son muchos, eminentemente más de índole cualitativa. Por ejemplo, la observación, la descripción de las condiciones que están alrededor del evento, o la entrevista, para indagar aquellos datos importantes, interesantes, que nos ayuden a describir ese escenario, ese contexto. Otro puede ser también el análisis de documentos significativos. Por ejemplo, en una empresa sería interesante conocer su organigrama, su organización, la historia que tuvo, y entonces nosotros nos vamos a revisar esos instrumentos. De tal manera que la descripción de un marco contextual es muy importante para dar a conocer al lector dónde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ahora bien, aquí hay un tip que les quiero pasar muy estratégico. ¿Qué elementos vamos a elegir para describir el marco contextual? Aquellos que nos permitan entender mejor la innovación o el problema. Si nuestra área de interés está en determinada situación educativa, solamente vamos a agarrar esos elementos que de alguna manera le lleguen o estén relacionados con esa cuestión que nosotros estamos tratando de apoyar. Lo mismo con la investigación. No se trata de escribir el escenario y mucha información, se trata de colocar la información que ayude al lector a ubicar en tiempo y espacio la situación que ha sido abordada. Desde esa perspectiva, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los elementos interesantes que vamos a considerar para la descripción de un marco contextual si estamos desarrollando un proyecto de investigación o un proyecto de innovación?
¿Cuáles son esos puntos claves que nos van a ayudar a describir el escenario y a dar a conocer al lector las circunstancias en que se llevó a cabo ese evento? Les deseo muchísima suerte en la identificación de esos puntos claves para que puedan dibujar el paisaje adecuadamente. Muchas gracias y hasta luego. Ok. Entonces, ya una vez que nosotros identificamos, como te diste cuenta, ella vuelve a mencionar que el marco contextual es justamente esa descripción de dónde está situado nuevamente la organización, pero sobre todo tu proyecto innovador. Y nuevamente delimitando cuáles son los beneficios. Y esto ya lo habíamos hablado desde el planteamiento del problema. Y aquí ya lo vuelve a decir. ¿Por qué es tan relevante o importante tu instrumento innovador? Entonces, todo ello lo tienes que volver a utilizar o a usar para justamente la redacción y la estructura de dicho marco contextual. Así es como se vería con una introducción. Acuérdate que ya nosotros hicimos la pregunta de investigación, planteamiento del problema, objetivos, perdón, general y particular. Después hicimos la justificación y ahora entramos a la introducción y marco contextual. El marco contextual, y también te lo dice la doctora del video, está apoyado por técnicas de campo. Es decir, la observación, es decir, esta problemática que tú estás queriendo solucionar a través de ese instrumento innovador fue a raíz de una observación que hiciste, a lo mejor no directamente tú, pero sí tu área. O con un levantamiento de encuesta, que también quizás lo hiciste tú o alguien más ya lo hizo y te puede pasar esos datos, entrevista, cuestionario, y aquí está lo que sí tienes que hacer. Este análisis estadístico y elaboración de cuadros o gráficas. Acuérdate también, en la clase, hace como 2 clases, hablábamos justamente de este enfoque mixto, es decir, vas a tener lo mejor del cualitativo, que es la observación, con lo cuantitativo, que es la medición. Y tú lo conoces perfectamente bien, las herramientas de calidad. Puedes tú abordarlo desde, como aquí, una lluvia de ideas, un Ishikawa. Si aplica, puede ser un Pareto, un histograma, una MEF, un checklist. Ya dependerá de ti y de tu proyecto o la naturaleza de tu proyecto, cuáles van a ser estas de calidad que te van a servir a ti como un análisis estadístico. Y nuevamente aquí está el nombre, la ubicación, mapa, layout, filosofía de la empresa, antecedentes y descripción de las áreas. ¿Sale? Que esto realmente es lo que tú has venido haciendo, pero aquí lo importante es enfocarlo, como te decía, al instrumento, a la empresa y nuevamente en dónde se va a llevar a cabo esta implementación. Una vez que tú ya tienes redactado el capítulo 1, que ya sacaste el layout, que ya te fuiste a Google Maps, sacaste la imagen de la empresa en ese vía satelital, ahora nos vamos a ir al capítulo 2. Tú ya conoces perfectamente bien la investigación de intervención, en donde tú justamente describías la problemática actual. Pero ahora recuerda que tu investigación es de corte tecnológico. Es decir, que ahora tu capítulo 2 se va a llamar descripción y análisis del instrumento o herramienta a innovar. Hago énfasis porque si te das cuenta, todo lo que va a llevar el capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 y 5 tienen que estar en función al instrumento, a esa innovación. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, como te decía, sí, obviamente va a resolver una problemática, pero aquí tienes que enfatizar y hacer muy detallista, exaltar de manera atractiva la razón del por qué estás implementando dicho instrumento a innovar. Cuáles son, en qué área y sus beneficios, y como te decía, pues vas a describir el área y te puedes apoyar nuevamente del layout y las herramientas de calidad. Y es entonces que entramos al capítulo 3, marco teórico. Ahí
te vas a apoyar de dos técnicas. La primera se llama técnicas documentales, que son fichas bibliográficas, análisis de texto, fichas hemerográficas, conferencia y audiovisuales. Y por otro lado, están las técnicas propias de cada área tecnológica. Por ejemplo, el análisis de la resistencia de materiales, diseño asistido por computadora AutoCAD, diseño ergonómico, diseño de software, diseño de herramientas. Entonces, tu marco teórico va a tener estas dos líneas. Yo te sugiero que cuando estructures tu marco teórico se va a llamar capítulo 3, marco teórico. Y lo hagas con subtemas, por ejemplo, 3.1, antecedentes. 3.2, situación actual. 3.3, por ejemplo, la tecnología que vas a aplicar. Y a lo mejor, y ya muy exagerado, un 3.4, no más de 4 subtemas. Y a lo mejor el 3.4 vas a hablar de proyecciones a futuro. Y es así como se delimita un marco teórico. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Qué es un marco teórico? Adelante. Yo leo, José. El marco teórico es un apartado de una monografía o proyecto de investigación en el cual se sustentan los experimentos, hipótesis y propuestas de desarrollo de la investigación. Se compone de un conjunto de referencias antecedentes, fruto de aquel leo bibliográfico del cual partió la investigación misma. ¿Todo, profesora? Sí, por favor. Dicho de manera más simple, se trata de un apartado de trabajo de investigación en el cual los autores deberán demostrar en qué autores y libros se basan para elegir el camino de la investigación que eligieron. Explica el apoyo teórico conceptual que consultaron para poder plantear la investigación, cómo lo hicieron. Esto implica antecedentes. Son investigaciones previas sobre el mismo tema. Teoría. Son las obras consultadas de los grandes estudiosos de la materia. Un marco teórico debe de ser una exposición coherente, ordenada y suscita de la teoría sujeta del trabajo. Debe presentar atención a los datos y referencias bibliográficos, la minuciosidad, la transparencia y la acuciosidad le permitirán al lector de este apartado adquirir un cuerpo unificado de criterios para comprender y analizar el tema propuesto. Así podría apreciar los aportes de la investigación que brindará. ¿Gaitán? ¿Fue quien me ayudó? Gracias. Sí. Gracias, Gaitán. Entonces, es que cuando comparto pantalla no veo quién me apoya, entonces medio adivino con la voz. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente aquí el marco teórico, si te das cuenta, va a usar referencias y también recordarás que la clase anterior te decía cuando planteabas tu problemática, que buscaras a quién más se le ocurrió, qué otros autores o qué otras instituciones también abordaron el tema que tú estás abordando. Entonces, acá vas a usar esas referencias, vas a usar también esta bibliografía. Recuerda que la bibliografía pueden ser libros, revistas, artículos, periódicos, conferencias. Entonces, todo eso lo vas a utilizar justamente para ir estructurando. Acuérdate del pensamiento lógico que la clase anterior veíamos, de manera muy estructurada, organizada en ese proceso de 1, 2, 3, para que cuando tú leas y cualquier persona lea tu marco teórico sea ameno, no lo pierdas, no lo confundas. Y entonces, si tú te das cuenta, aquí se utilizaron palabras como sucinta, minuciosidad y acuciosidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué están? Y te vas a dar cuenta que también tú vas a utilizar tecnicismos, que por el perfil que tú tienes como ingeniero, no te va a quedar de otra más que poner tecnicismos. Por ejemplo, TPM,
Balance Scorecard, AMEF, y tal vez tú lo entiendes perfecto, pero a lo mejor yo o cualquier otra persona que no estemos empapadas de esa disciplina no lo vamos a entender, como tú hace un momento, qué es minuciosidad, qué es sucinta, qué es acuciosidad. Entonces es cuando tú debes de tener un glosario. Es decir, dentro de tu mismo marco teórico, puedes hacer un glosario en donde escribas qué significa, a modo de traducción, esa palabra, por qué la estás utilizando. Y, o bueno, si están dentro de la misma redacción, a lo mejor un paréntesis. ¿Quién continúa con la lectura? La idea esencial. La idea esencial de todo marco teórico puede resumirse de la siguiente manera: dar cuenta de que los rasgos innovadores de la investigación y sus soportes del campo frente a la bibliografía ya existe y los trabajos que la anteceden. Ubicar dentro del marco de la referencia conceptos y teorías al problema del que se ocupará la monografía. Brindar al lector, y definir conceptos útiles para poder adentrarse en el cuerpo del trabajo de investigación sin problema. Por ello puede usar incluso un glosario. Justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental de cara a la forma que nos... Ay, perdón, no alcanzo a ver bien. Ok, ¿quién más le ayuda? ¿Yo dónde se quedó? En justificar la elección metodológica. Justificar la elección metodológica, conceptual e instrumental, de cara a la forma en que otros han investigado la misma materia. Normalmente un marco teórico se compone de dos apartados, que dependiendo de cada caso pueden siempre redactarse como un solo conjunto. Antecedentes de la investigación. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes las bases de datos respecto de que Hola, hola. Se desconectó. Újule. Bueno, continúo yo. Normalmente un marco teórico se compone de dos apartados que dependiendo del caso pueden siempre redactarse como un solo conjunto. Antecedentes de la investigación. Ante todo, los investigadores deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema que en distintas fuentes a ver, ya me perdí ahora yo. Bases de datos respecto de qué investigaciones previas a la suya abordaron el tema en cuestión, para saber cuál es el estado de la cuestión en el momento. Y esto es justamente lo que se deberá explicar en este apartado, haciendo referencias explícitas y concretas a los más destacados antecedentes que existan, y explicando en qué su investigación se diferenciará de lo expuesto por ellos, de lo que ya habíamos hablado. ¿Qué te diferencia de lo que hay? Hay muchos que han abordado lo mismo que tú. ¿Tú qué aportas diferente? Y el segundo punto son los conceptos teóricos. En este caso se trata de una suerte de glosario terminológico. Lo que decíamos, vas a usar tecnicismos, haz un glosario. Y conceptual, necesario para comprender el desarrollo de la investigación, en el cual se explicará qué autores y libros sirvieron para justamente enmarcar conceptualmente la investigación, brindando soporte a sus puntos de vista, procedimientos o razonamientos de base. Se emplearán citas, referencias y explicaciones según resulte necesario en cada caso. Esta estructura se podrá plantear libremente en el modo que le resulte más conveniente a los investigadores, siempre y cuando cumpla con lo pertinente a la teoría en el desarrollo de su trabajo de investigación. Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la esencia del marco teórico? Nuevamente,
el hacer referencia de lo que ya hay, el definir conceptos, el darle soporte, acuérdate, a todo lo que tiene que ver con tu proyecto innovador, con esa herramienta, con ese instrumento, antecedentes de la investigación. Ahora bien, ya sabes cuál es la importancia, ya sabes qué es el marco teórico. Ahora lee, por favor, cómo se va a ejecutar. Es decir, ya te vas a sentar tú frente a la computadora y tus compañeros de equipo y lo van a empezar a redactar. ¿Cómo empiezas? ¿Quién me ayuda con la lectura? Hay más personas aparte de Daniel y Gaitán, así es que por favor, quien guste, por favor. No sé si anda por acá Luis. Antes de comenzar la redacción dentro del marco teórico se debe consultar amplia biografía. A grandes rasgos, los pasos para elaborar un marco teórico son arqueo bibliográfico. El primer paso, si no lo hemos dado ya en el momento de redactar el marco teórico, es hacer una extensa revisión bibliográfica. Esto implica usar distintas bases de datos y servicios de búsqueda, especialmente en bibliotecas universitarias, de institutos académicos o de áreas específicas de nuestra investigación. Nuestro cometido será doble. Primero, dar a conocer con los trabajos que aborden el tema de nuestra investigación, para así determinar qué hicieron, de qué manera y qué resultados obtuvieron. Anotemos de cada caso los datos bibliográficos, revisaremos la bibliografía consultada, los antecedentes también, y tenemos nota de que se asemeje y en qué se distingue de nuestra investigación cada una. No siempre hará falta leer entero el documento, basta con acudir a un resumen y hecho un ojo a la introducción, las conclusiones y la bibliográfica como mínimo. Segundo, una vez que sepamos qué autores emplearon nuestros antecesores de sus marcos teóricos y qué autores resultaron indispensables para lo que requeremos hacer, debemos consultar y documentar respecto a cuáles son las voces de autoridad en el campo específico de nuestra incumbencia. O sea que textos teóricos debemos leer para nuestra investigación y toma nota de. Recuerda que en ambos casos será crucial tomar citas con sus respectivas referencias bibliográficas para apoyar durante la redacción del marco teórico. Investigación teórica. Una vez sabemos que teóricos emplearemos nuestro trabajo, deberán leer estudiados y determinar en cada caso de qué nos sirven, qué conceptos clave elaboran estos teóricos, qué categorías de sus productos estudian sirven para el nuestro y por qué, de qué manera esperamos que sus trabajos influyan en el nuestro. En cuanto sepamos esta información, podemos emplear a redactar. Redacción. Teniendo todo lo anterior, es claro, no será difícil empezar a redactar nuestro marco teórico dividido en 2 etapas. Los antecedentes, donde básicamente contaremos que descubramos durante la primera etapa el arqueo, qué antecedentes fueron importantes y por qué, y en qué medida nuestro trabajo es original o es un aporte respecto a lo que ya conseguimos en las bibliotecas. La teoría, esto es qué autores clave emplearemos para nuestro abordaje investigativo y por qué, intentando dar respuesta a las preguntas con que nos hicimos durante la lectura. Ok, gracias. Entonces, si te das cuenta, vuelve nuevamente. Ya que tienes todos los documentos, ya sea que lo hayas hecho de manera física o digital, entonces ya los vas a filtrar. Vas a decir, de esto que sí me sirve, esto que sí me va a sumar, qué va a hacer que mi trabajo sea innovador, sea creativo. Acuérdate lo que vimos la clase anterior también, sobre el pensamiento creativo.
Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ese filtro y ya nos quedamos con esas 9 bibliografías que te solicité, ahora sí, le voy a dar la estructura. Como te decía hace un momento, puedes tener de 3 a 4, digamos, como subtemas que aborden tu marco teórico. Yo lo plantearía como en esa lógica, desde los antecedentes, si es que lo hay, ¿no? En un segundo momento pudiera ser actualmente cómo se encuentra esa situación, cómo se encuentra esa área en donde voy a implementar dicho instrumento, etcétera. Que es justamente lo que aquí te habla. ¿Qué conceptos clave, los primeros estudios, si hay alguna influencia sobre nuestro trabajo? Y entonces empezamos con los antecedentes y la teoría. Es decir, ¿quién más lo abordó? ¿Bajo qué perspectiva? En la actualidad, ¿cómo se encuentra esa área que yo voy a abordar? Entonces voy a tener conceptos. ¿Qué significa línea de producción? ¿Por qué es tan importante que se implemente dicho instrumento en la línea de producción? Pues según Bárcenas 1998 dice bla bla bla, y así empiezas a escribir. O cumpliendo con la norma de calidad ISO 9000 2015, menciona que cuando una banda transportadora, bla bla bla. Entonces todo eso es lo que va a tener tu marco teórico. Y en un tercero, es decir, un 3.3, quizás ya es la actualidad o el impacto en un futuro. De seguir así, según estudios donde se ha llevado la implementación de dicho brazo robótico, ha habido mejoras en tal proceso. Solamente lo mencionas, mas no va a ser tu cuerpo original o tu médula principal de tu proyecto. Entonces, si nos vamos a Classroom, a ver, ustedes andan por aquí. Como te decía, ya te subí 2 ejercicios. El que tienes para entregar hoy. Es importante que leas, acuérdate que todo lo estamos haciendo por equipo. Entonces es importante que tú y tu equipo lean lo siguiente. Cuando terminemos de ver la presentación referente a los capítulos 1, 2 y 3, que es lo que acabamos de leer, reúnete con tus compañeros y responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos revisado suficiente y adecuadamente la literatura para la elaboración del marco teórico? Entonces, tú y tus compañeros se van a reunir, a lo mejor utilizando Meet, WhatsApp, como ustedes gusten reunirse y aquí ir contestando. O incluso abran un documento en Google y en Drive directamente contesten. 2. Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual o por terminal de computadora, y pedimos referencias de por lo menos 5 años atrás. Ya van a poner sí, no, ¿por qué? 3. Consultamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. 4. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. 6. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema, y aquí quizás van a abordar al tema del asesor, del experto. 7. Buscamos en internet, y aquí por la situación en la que estamos de la pandemia y no salir de casa, quizás todo haya sido búsqueda por internet. Entonces tú tienes que especificar en dónde. En foros, banco de datos, bibliotecas electrónicas, quizá te metiste a Google Académico, en universidades, por ejemplo, la UAM, la UNAM, el Politécnico, tienen ahorita, o han permitido el acceso a sus manuales, a sus libros, a sus revistas, gacetas, etcétera, de manera libre al público en general, justo por la situación que se está viviendo. Entonces tú puedes tener a la mano N cantidad de bibliografía realmente con un solo clic. Y la pregunta 8, ¿hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al suyo? Sí, no, ¿por qué? Entonces, esto es para ahorita. Son casi las 6 de la tarde. La clase acaba a 6:40.
reúnete con tus compañeros y vayan respondiendo cada una de estas preguntas. Lo puedes subir en PDF, Word, PowerPoint, como gustes. Y eso sería todo para el día de hoy. Para dentro de 8 días, y por eso es que de una vez te lo puse, para que no se te complique la existencia, vayas midiendo tus tiempos, etcétera. Ya te subí el libro de Sampieri. Y si no me equivoco, es en la página 54 de donde saco estos ejercicios. Tienes que hacer los 5 ejercicios que aquí te pido. Entonces, esta realización nuevamente es por equipo y lo sube solamente el líder o el representante de cada equipo. Con relación a estos ejercicios, tu marco teórico será más fácil de hacer. Ve aterrizando todo ello a tu propio proyecto. Entrégalo, un representante por equipo con el nombre de los integrantes en Word o PDF. Lee los 5 ejercicios que hay, descarga si es necesario el libro de Sampieri y vayan contestando estos ejercicios también. Esto con el objetivo de que llegando el viernes 12 los vamos a exponer. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? Vamos bien, profesora. Sí, por favor, vamos bien. Ok. Entonces, les dejo estos 40 minutitos para que por favor se pongan a trabajar en las 8 preguntas, así como de una vez, de ser posible, en los 5 ejercicios que ya también se los planteé para dentro de 8 días, ¿sale? Y no se les, y no se agobien con tanta actividad. Acuérdense que tenemos asesorías, hoy la tuvimos de 3 de la tarde a 3:20 y también el próximo miércoles de 4:10 a 5 y de 6:40 a 7:30. Si necesitan que yo abra Meet solamente para ti y tu equipo, solicítamelo ahí y ya vemos cómo van tus avances o en dónde te atoraste o qué dudas tienes. ¿De acuerdo? Sí, profesora. De acuerdo, profe. Ok, entonces de aquí, de ahorita de Meet, cierro sesión y continúo en Classroom. Y ahí voy dando seguimiento a lo que me van subiendo de la actividad del día de hoy. ¿Sale? Si alguien ya tiene avances más estructurados u organizados, también si quieren compártenmelo en correo y les doy retroalimentación. Sí, profesora. Sí, profesora. Sale pues. Entonces que tengan excelente fin de semana. Seguimos en Classroom y yo sigo conectada con ustedes hasta las 6:40. ¿Sale? Sí, profesora, gracias. Buenas tardes. Cuídense. Ahorita también les subo la sesión y esta presentación. Por si después quieren tomar algún dato o alguna información que se les haya ido. Bonita tarde.